dos paredes en donde está empotrado un soporte y hay dos cables que están atados a esos soportes. Posteriormente tenemos una argolla y de esa argolla cuelga un cilindro que tiene 60 kilogramos de. ¿Se acuerdan que dijimos unidad de qué son los kilogramos? Masa. Okay. Bueno, el enunciado, el planteamiento sería calcular las tensiones en los cables. ¿Okay? Calcular las tensiones en los cables necesarias para que esto esté en equilibrio. Decíamos, ¿cómo logramos el equilibrio? Pues cuando nos cae. Cuando esto está así, cuando está así como tal, ¿no? En equilibrio. Les digo, podría asemejar a una lámpara, por ejemplo, de esas que están colgadas en los techos o en las paredes. Entonces, nosotros debemos de calcular las tensiones en los cables para determinar que esa partícula esté en equilibrio. Entonces, pues vamos a utilizar los conceptos que ya vimos. ¿Se acuerdan de qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Se acuerdan cuál es la condición de equilibrio? Que todas las fuerzas del La condición de equilibrio es que toda la suma de las fuerzas sea igual. Así nosotros aseguramos o determinamos una condición de equilibrio. Y la tensión en este cable. Peso y tensión en este cable. Para poder plantear un sistema en donde mis incógnitas sean las otras dos tensiones. Tenemos tres cables, ¿cierto? 1, 2, 3. ¿Ok? Para la tensión, en el cable, ¿qué sería? El cable CD. ¿No? Bueno, pues genero un diagrama de cuerpo libre en donde represento a la partícula lo más sencillo posible y ahora las fuerzas que intervienen en esa partícula, que sería el peso. ¿Y qué otra fuerza está aquí en esta partícula? La verdad. Ya está el peso. Fuerza normal. Que la fuerza normal, acá ya no se llama fuerza normal, se llama tensión. Correcto. Tensión. ¿Hay otra fuerza aquí, en este punto? No. Entonces, bueno, pues el peso lo puedo calcular como la masa por la gravedad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X es 0, no hay. Las sumas de fuerzas en Y son 0, pero sí tenemos fuerzas presentes, que sería la tensión, que va hacia arriba, menos, ¿por qué menos? Porque va hacia abajo. Porque va hacia abajo, que sería el peso, que sería 60 por 60 kilogramos por 9 puntos. Sería por. Por 9.81 metros sobre segundo. ¿Okay? Y esto sería igual a qué? A 0. ¿Cierto? Estoy proponiendo mi condición de equilibrio. ¿Para qué? Pues para que este cilindro no se caiga. Pero 60 kilogramos no es ya el peso. No. 60 kilogramos es la masa. La masa. Acuérdense que unidades de peso son de los newtons y
unidades de masa son los kilogramos. Que el Newton está definido como unidades de masa por unidades de aceleración. Ajá, 9.81 metros sobre segundo. Porque esa es la constante de la aceleración de la gravedad. O sea, la aceleración de la gravedad. O sea, esa no varía. No, es una constante. Siempre en el sistema internacional es 9.81 metros sobre segundo. Esa es la aceleración con la que todos los objetos que están sobre la superficie de la Tierra son atraídos hacia el centro. Nosotros somos atraídos con una aceleración de esta magnitud. La silla es atraída con una aceleración de esta magnitud y todo eso. Bueno, pero también hay un valor para el sistema inglés que sería 32.2 pies sobre segundo. En el caso de que nosotros estemos manejando en lugar de metros, el sistema inglés que es pies. Por lo general es 9.81 porque siempre manejamos metros, pero si por ahí en algún momento se encuentran que las longitudes son en pies, pues entonces la aceleración de la gravedad cambia a 32 metros. Solamente. Mucho cuidado, no se van a confundir, siempre en metros es 9.81. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La tensión. ¿Y cuál es esta tensión? Pues la tensión CD, ¿cierto? Entonces decimos que la tensión CD es igual. ¿Por qué es para aquí? de la celda Del punto C. Entonces sería 60 por 9.81, pues son como 500. A ver, me acordé que no otra. $588.6 588.6 ¿qué? newtons. Entonces ese es el valor de esta tensión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No quedaría negativo. No, porque aquí está negativo, pero cuando lo pasamos del otro lado del igual se hace Positivo. Es el espejo. Ajá. Sí, esperándola. Pero realmente lo importante eran estas dos de acá, que es la tensión AC y la tensión BC. Estas son así como las otras. ¿Por qué? Bueno, pues porque las otras eran muy lógico que la tensión en ese punto fuera igual al peso. Bueno, ahora, ¿qué tengo? Bueno, pues que ahora mi partícula ya no va a ser el cilindro, sino mi partícula va a ser la argolla. Esta argolla donde se están uniendo los tres cables que están generando tensión. Entonces, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre para esa argolla. Ahora, aquí la tensión. Ahí la pregunta sería, ¿la tensión del cable sería el cable TC? A ver otra vez. O sea, ¿cuál sería la pregunta para sacar ese problema? ¿Cuál es la tensión AC? ¿Cuál es la tensión BC? Para sacar el peso de la para sacar la tensión de la No, para sacar las tensiones que están soportando estos cables para que esto no se caiga. ¿Ok? Bueno, el diagrama de cuerpo libre de este punto sería la tensión que ya conocemos, ¿no? La tensión A. No, CD. 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 Pero ahora, en este diagrama de cuerpo libre, la tensión CD va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya moví la partícula. Antes estaba aquí, y ahora está arriba. ¿Ok? Entonces, esa tensión ya está concentrada. como hacia abajo, ¿no? El promedio se puede decir. Sería como que aquí se estaban contrarrestando el peso con la tensión.
Pero acá ya nada más tomamos en cuenta la tensión del peso. El valor total de la tensión. Ajá. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una fuerza hacia acá, que sería la tensión. BC. Y tenemos una fuerza hacia acá, que sería AC. la tensión AC. Esta, jóvenes, aquí nos dieron un ángulo que es de 45. Acá no nos dieron ángulo, pero nos dieron un triángulo de referencia, en donde dice que este triángulo de este lado mide 4, pero este 5 y este 5. Ajá, que para fines de cálculo, pues es exactamente lo mismo, nos den un ángulo o nos den la velocidad del triángulo o los lados del triángulo, porque nosotros ya conocemos las relaciones trigonométricas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer posteriormente a eso es aplicar nuevamente nuestra condición de equilibrio. Pero ahora, jóvenes, pues, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos componentes tanto verticales como horizontales. Aquí solamente teníamos verticales, muy sencillo. Por eso hicimos solamente suma de fuerzas en Y. Aquí tenemos que hacer suma de fuerzas en X y en Y. Entonces iniciamos. Cualquier duda me dicen y nos regresamos o lo explicamos nuevamente. Ok, el chiste es que quede. Bueno, suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están en ese sistema de referencia? Nada más sería TC. CD. Y. En X, ¿cuáles son las fuerzas que están? No veo ninguna. La de tensión en BC. No se ve ninguna, ¿por qué? Pues porque están en magnitud. Pero si ustedes se acuerdan, Podríamos tirar el. tenemos que sacar las componentes de cada una de esas que están inclinadas. Eso ya lo saben hacer, ya lo hicimos en las dos clases pasadas. Bueno, pero si no se acuerdan, ahorita saben. Ajá. Mucho. Cualquier duda me dicen. Ay. Ok, bueno. Esta fuerza tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Una componente que va aquí y una componente que va acá. Ajá. Entonces, a esta la definimos como la tensión BC en X. Ajá. Y a esta como la tensión BC en Y. ¿Cierto? Esa era la característica que vimos de los vectores, que tenían dos componentes. Entonces, bueno, ahora sí ya vemos fuerzas en X. Pero acá tenemos otra, que sería, si yo prolongo el eje X hacia acá, que sería el eje X negativo. A ver si traigo otro color para que no se confundan. Sería, esta tiene una componente aquí, que sería la tensión AC en X. Y también tiene otra acá, sobrepuesta, que sería la tensión AC en Y. Ajá. Entonces ahora pues nosotros ya podemos hacer suma de fuerzas en X. ¿Ok? ¿Cuál sería la suma de fuerzas en X? TAC más TBC, ¿no? Ajá. Pero pues de una vez calculamos sus valores o ponemos la forma como calcularíamos sus valores. ¿Cómo calculamos TCD de BCX? Con el seno. Con el coseno. Entonces, Porque está abriendo hacia allí. ajá, porque está de 45 y sería, entonces, TBC de X sería igual a TBC por el coseno de 45. Ajá. TBC en Y, ¿a qué sería igual? Al seno de
a TBC por el seno de 45. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Y por ejemplo, si acá fuera TBC con el coseno de 40, el otro sería TBC del coseno de 50. Para que de. No. Sería el mismo. Sí, utilizamos Sería el mismo ángulo. Acuérdense que es el mismo ángulo con respecto al eje X. Ajá, tanto para el coseno como para el seno. ¿Ok? Bueno, entonces la suma. Bueno, esta de acá, ¿a qué sería igual? Tenemos que ver. TAC, Tenemos 40, TAC, coseno. Ajá, pero no tenemos el ángulo. Ah, no sé. Gran problema, ¿verdad? Es que decimos es que no tiene solución este problema. No es cierto. Ok, muy sencillo, jóvenes. Si ustedes conocen este triángulo de relación, acuérdense de las fórmulas trigonométricas. El seno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto. Cateto adyacente. El seno del ángulo, perdón, el coseno del ángulo, ¿a qué es igual? cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Y La tangente sería al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ajá. Desde la primaria lo sabemos. Y ahí, por ejemplo, también se podría hacer. Ah, no, sí. No. Ok, entonces, a ver, lo voy a poner a ver si identifican qué hice. Entonces, TACX, jóvenes, sería 4/5 por TAC. Y TACY sería 3/5 por TAC. ¿Ubican lo que hice? La hipotenusa es el coseno del. 4/5 agarra el ángulo de O sea, va a sacar los grados. Tomó el ángulo de X en el. Sacó el seno y el coseno. Y el que está hacia allí simplemente es 3. escribió El ángulo. Se va a sacar el ángulo para. Solamente el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Pues porque me dice que el coseno del ángulo es eso. Aquí me dice, ¿no? El coseno del ángulo es igual a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, a este yo ya no le pongo TAC por el coseno del ángulo porque no lo conozco. Podría conocerlo, sí, porque tengo el triángulo y lo podría calcular. Pero si no, pues lo hago directo, ¿no? Ahí como esa relación, ¿no? Entonces se supone que 4/5 de TAC sería igual a TAC por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque lo dice esta relación trigonométrica. ¿Dudas? No. Esa última parte no me quedó. A ver, ¿qué dice aquí? Que el coseno del ángulo es igual a. Cateto adyacente sobre Resulta que si yo conozco el cateto adyacente y la hipotenusa y las divido, me daría lo mismo que sacara el coseno del ángulo si lo conociera. Entonces aquí ya no lo multiplico por el coseno del ángulo porque no lo conozco, pero sí conozco el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces pues nada más lo multiplico por eso. Aquí pasa exactamente lo mismo. En lugar de poner TAC por el seno del ángulo que no conozco, pongo el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Si ustedes quieren, si ustedes dijeran, bueno, pueden calcular el ángulo y hacerlo exactamente igual que acá. ¿Cómo calculan el ángulo? Pues también con cualquiera de estas. ¿Cuál sería ese ángulo? Nada más, no lo necesitamos, pero 45, ¿no? no, porque el que estamos buscando es este de acá. Pero ahorita ya no lo necesitamos, solamente lo voy a calcular para que ustedes quede claro. se den cuenta que nos daría lo mismo. Entonces, con cualquiera les tendría que dar el ángulo, la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a elegir la del seno. Entonces sería, el ángulo es igual al seno inverso de 4/5. el cateto opuesto, que sería 3. Pero Ustedes van a hacer
Sería 3 entre 5. ¿En su calculadora cuánto les da seno inverso de 3 entre 5? ¿Pero por qué inverso? Porque lo estamos despejando de acá. 36.86. 36.87. 36.87. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora vamos a corroborar. Les digo, esto es nada más para que les quede claro. Ya el procedimiento del problema está bien. Ok, ahora hagan, jóvenes, 3 entre 5 y hagan el seno de 36.87. ¿Cuánto les da 3 entre 5? Punto 6. Punto 6. ¿Y cuánto es el seno de 35? 0.62. 0.6. 0.6. Es exactamente lo mismo. Por eso nosotros ya no invertimos el tiempo en calcular este ángulo, sino si conocemos el triángulo que dé esa inclinación, pues lo hacemos directamente así. Entonces, ¿qué salió lo mismo? ¿3/5? Bueno, pues entonces aquí nos va a salir lo mismo que multipliquemos por 3/5 a que multipliquemos por el seno de 36.87. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Pues yo no, a mí no me gusta hacerlo por triángulos, pues yo calculo el ángulo y. Ok, pero les digo, esto es independiente del problema, solamente es ahí como la demostración de que lo que hice arriba, pues es. No es necesario que siempre lo hagan así, nada más hágalo con el triángulo. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto es TAC, TBC, ¿ok? Y esto es el eje, este es el eje X y este es el eje Y. Y el ángulo que conocemos es este. La componente vertical estaría aquí. Pero si yo la traslado hacia acá, pues es lo mismo. Y me queda un triángulo rectángulo. Que sería el cateto opuesto, el vertical, que sería el cateto adyacente, que ya está. Entonces, ahí ya sé cuál utilizar, si no se lo pones. ¿Por qué le llamamos cateto opuesto? Porque está opuesto al ángulo. ¿Por qué le llamamos cateto adyacente? Porque está junto al ángulo, adyacente al ángulo. Entonces, pues ya con estas define qué es cateto, qué es coseno y qué es seno. ¿Más dudas? ¿Cómo dijo que salió el seno a la -1? ¿Por qué fue a la -1? Porque si tengo el ángulo es igual a cateto opuesto, que sería 3 entre 5. Yo no quiero calcular el seno del ángulo, yo quiero calcular el ángulo. Entonces, ¿qué está haciendo el seno aquí? Multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, esto es igual a 1 sobre el seno multiplicado por 3 entre 5. ¿Pero cuánto es 1 sobre el seno? Es la inversa. Seno a la -1. Seno a la -1. Esto sería seno a la -1. Ok. Y así pasa con todas. Siempre que quieren despejar el ángulo, pues quedaría seno inverso, quedaría coseno inverso o tangente inverso. ¿Sí? Pues es lo mismo. Entonces, si ustedes quieren, pues ya, por ejemplo, cuando sacamos el ángulo de un vector, pues ya sabemos que siempre es la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando pueda borrar esto de acá, porque les digo que es Ya, externo a nuestro